Mi esposo me dejó para quedarse con su amante joven y pensó que iba a quedar hecha pedazos, sufriendo. Pero no tenía idea de lo que estaba por venir. Me levanté, me acerqué al jefe millonario de él y me recuperé de una forma que jamás habría imaginado. Esta historia tienes que escucharla hasta el final. Ese día, la casa estaba como siempre, ordenada, acogedora, llena de pequeños detalles del esfuerzo de Lorena. El aroma de la cena recién preparada llenaba el aire, mientras ella terminaba de poner la mesa, revisando los últimos detalles. Era una rutina que, aunque a veces agotadora, hacía de corazón, creyendo que cada esfuerzo era una forma de construir la historia de su vida con Alejandro. Sin embargo, cuando él llegó, todo parecía distinto. El sonido de la puerta al cerrarse resonó de manera inusual, casi sombría. Lorena se giró con una sonrisa automática en los labios, pero la expresión de Alejandro la hizo congelarse. Estaba serio, distante, sujetando la correa de su mochila con tanta fuerza que sus dedos parecían pálidos. ¿Qué pasó?, preguntó ella, sintiendo una leve tensión en el aire. Alejandro respiró hondo, evitando mirarla a los ojos. Parecía un hombre cargando un peso enorme y, aún así, no mostraba señales de arrepentimiento por lo que estaba a punto de decir. Se sentó en el sofá, pasándose la mano por el cabello en un gesto nervioso. Lorena, empezó, pero su voz se quebró. Ella se sentó a su lado, preocupada. La idea de algo tan serio ni siquiera cruzaba por su mente. Quizás se trataba del trabajo, un problema financiero, una preocupación que resolverían juntos, como siempre lo habían hecho. Puedes contármelo. Sabes que estoy aquí para ti. Su voz salió tranquila, pero firme. Él la miró a los ojos por primera vez, y ella notó algo diferente. No era solo cansancio, era algo más profundo. Vacío, esa era la palabra que lo describía en ese momento. Quiero el divorcio. La frase fue como un golpe, quitándole el aliento de manera tan brutal que, por un momento, todo a su alrededor pareció girar. Parpadeó, atónita, esperando que él dijera algo que desmintiera esas palabras. Pero no lo hizo. Alejandro simplemente la miraba, como si hubiera ensayado esa escena muchas veces. «Estás bromeando, ¿verdad?», intentó reír, pero su voz sonó débil y desesperada. «Oh no, Lorena». Del suspiró, levantándose como si la distancia física entre ellos fuera a aliviar el peso del momento. «Conocí a alguien. Carla, mi asistente. Estamos enamorados». Al escuchar el nombre, Lorena sintió una oleada de ira e incredulidad. ¿Carla? ¿La joven asistente que había conocido una vez en un evento de la empresa? Era imposible que esa chica, con su sonrisa ensayada y actitud sumisa, pudiera amenazar un matrimonio de 8 años. Alejandro, ¿cómo? Su voz se quebró, y tuvo que respirar hondo antes de continuar. ¿Cómo puedes hacerme esto? ¿A nuestra vida? Él dudó, pero su expresión permaneció fría, distante. Alejandro ya había tomado su decisión. Empezó a hablar, balbuceando justificaciones que Lorena apenas lograba escuchar. Palabras como «no es tu culpa», «necesito esto y me iré hoy mismo» flotaban en el aire, pero ninguna tenía sentido para ella. ¿Entonces esto es todo?, preguntó Lorena, levantándose con una energía que ni ella sabía que tenía. ¿Destruyes todo lo que construimos, todo lo que vivimos, y simplemente, te vas? Él solo asintió, tomando su mochila y caminando hacia la puerta. En ese momento, Lorena sintió como si estuviera viendo a un extraño, alguien que no tenía ninguna conexión con el hombre del que se había enamorado y con quien había construido una historia. Quiso gritar, suplicar, pero sabía que nada cambiaría. La puerta se cerró, y el silencio llenó la casa. Lorena se quedó allí, inmóvil, escuchando el sonido distante del motor del coche de Alejandro, que se alejaba para siempre. Cuando finalmente se movió, se encontró con su reflejo en el espejo de la sala. Sus ojos estaban hinchados por las lágrimas, pero había algo más ahí, una determinación naciente,
aunque todavía ahogada por el dolor. En las horas siguientes, lloró hasta que no pudo más, abrazada a una almohada que aún llevaba el aroma de Alejandro. Pero al amanecer, con el primer rayo de sol iluminando la sala, Lorena hizo una promesa para sí misma: ese sería el comienzo de una nueva vida, y Alejandro se arrepentiría de haberla subestimado. Los días que siguieron al divorcio fueron un borrón para Lorena. Las mañanas comenzaron a parecer más largas, y las noches, infinitas. La casa, antes llena de vida, ahora parecía un lugar vacío, resonando solo con el sonido de sus pasos y los murmullos de su mente, que insistía en revivir las palabras de Alejandro. Carla y yo estamos enamorados. Esas palabras eran como un disco rayado que no podía apagar. Intentó mantener la rutina, cuidar la casa, ir al mercado, incluso llamar a algunas amigas en busca de consuelo. Pero la verdad era que las personas, por más bien intencionadas que fueran, no sabían qué decir. Eres fuerte, lo superarás, decían, pero sus palabras parecían tan genéricas que solo reforzaban el vacío que Alejandro había dejado. Fue una tarde cualquiera, mientras tomaba café en la panadería del barrio, cuando Lorena escuchó el primer comentario. Dos mujeres, sentadas en la mesa de al lado, hablaban animadamente sobre la nueva vida de Alejandro y Carla. Lorena no podía creer lo que estaba oyendo. ¿Viste el auto nuevo que le compró?, dijo una de ellas, con risitas ahogadas. Un modelo de lujo. Debió haber costado una fortuna. ¿Y la casa?, respondió la otra, con los ojos muy abiertos. Dicen que alquiló un apartamento enorme en el centro de la ciudad. Ah, Carla debe estar viviendo un sueño, ¿no? Imagínate, pasar de ser la asistente a ser la esposa en tan poco tiempo. Lorena sintió que el corazón se le apretaba, pero mantuvo la compostura. Permaneció inmóvil, con los ojos fijos en la taza de café, como si no estuviera escuchando. Por dentro, sin embargo, sentía una mezcla de dolor, humillación y una ira creciente. ¿Cómo podía Alejandro seguir adelante tan fácilmente? No era solo la traición, era el hecho de que parecía estar exhibiendo su nueva vida para todos, como si quisiera que el mundo supiera que había cambiado a Lorena por algo mejor. Cuando regresó a casa, esas conversaciones no salían de su cabeza. A cada minuto que pasaba, se imaginaba a Carla desfilando por el apartamento de lujo, mostrando el auto nuevo a sus amigas, viviendo un cuento de hadas que debería haber sido suyo. No pueden salirse con la suya, pensó, mientras su mirada recorría las paredes de la casa, que ahora le parecían asfixiantes. Cada rincón parecía susurrarle recuerdos del pasado, pero ahora esos recuerdos venían cargados de amargura. Días después, otro golpe. Lorena estaba caminando por la ciudad cuando se encontró con Camila, una conocida de hace tiempo que también estaba casada con uno de los colegas de trabajo de Alejandro. Nunca fueron exactamente amigas, pero Camila parecía encantada de compartir las últimas habladurías. Lorena. ¿Cuánto tiempo sin vernos?, y dijo Camila con una sonrisa que no ocultaba la curiosidad detrás de ella. ¿Cómo estás? Estoy bien, respondió Lorena, esforzándose por sonar indiferente. Pero Camila no se dio por satisfecha. Comenzó a hablar sin parar, como si el silencio de Lorena fuera una invitación para soltar toda la información. Pues, escuché lo de Alejandro y Carla. Chica, dicen que él está gastando una fortuna con ella. Creo que está tratando de impresionarla, ¿sabes? Un amigo mío me dijo que los vio en un restaurante carísimo el otro día. Carla parecía una princesa, y él no escatimaba en gestos románticos. Lorena sintió como si algo dentro de ella se estuviera rompiendo. No era solo la humillación de escuchar aquello, sino la sensación de que Alejandro estaba haciendo todo lo posible para mostrarle al mundo que su nueva vida era perfecta, mientras que la de ella parecía desmoronarse cada día. Lorena terminó la conversación rápidamente, alegando que tenía prisa, y se fue. En casa, nuevamente sola, la rabia que sentía empezó a crecer de manera incontrolable. Era como si la Lorena que siempre había sido tranquila, comprensiva y dispuesta a perdonar estuviera desapareciendo, dando lugar a una mujer que ya no quería ser ignorada o pisoteada.
Alejandro necesitaba aprender que ella no era alguien que podía ser desechada sin consecuencias. Esa noche, Lorena se sentó en el sofá con una copa de vino en las manos, reflexionando sobre todo lo que había pasado. Sabía que debía reaccionar, pero no con lágrimas o autocompasión. No, quería algo más grande, algo que dejara claro a Alejandro que había cometido el mayor error de su vida. Fue allí, en esa sala silenciosa, donde Lorena tomó una decisión. Se vengaría. No sabía exactamente cómo, pero sabía que la venganza tenía que ser algo que hiciera que Alejandro sintiera el amargo sabor de la pérdida. Tenía que entender que la mujer que había dejado atrás era mucho más que una ama de casa dedicada. Era fuerte, determinada, y ahora, impulsada por el dolor, tenía un objetivo claro: no permitir que él siguiera exhibiendo su felicidad a costa de su sufrimiento. Lorena pasaba otra noche más sin poder dormir. Desde que Alejandro se había ido de casa, el silencio de las madrugadas era ensordecedor. Ni la televisión encendida ni los libros que intentaba leer antes de dormir ayudaban. El dolor era constante, como una sombra que la perseguía. Pero esa noche, algo diferente comenzó a surgir. Tomó el celular distraída y abrió las redes sociales, como hacía casi de manera automática en los últimos días. Mientras deslizaba los dedos por la pantalla, viendo las fotos de amigos y conocidos, algo la hizo detenerse. Una publicación sobre un evento de la empresa donde trabajaba Alejandro apareció en su línea de tiempo. Era una foto de gala, con los principales ejecutivos de la constructora en un evento lujoso. Y allí, en el centro de la imagen, estaba Arturo Márquez, el jefe millonario de Alejandro. Lorena sabía quién era. Alejandro hablaba de él con frecuencia durante el matrimonio. Arturo era descrito como un hombre implacable en los negocios, pero también admirado por su inteligencia y capacidad de liderazgo. Alejandro lo respetaba tanto como le temía, siempre comentando que Arturo era el verdadero responsable del éxito de la empresa. Lorena amplió la foto, observando mejor al hombre que, para su sorpresa, estaba solo. Arturo tenía una presencia impactante, traje impecable, postura confiada y una mirada seria que transmitía la fuerza de su personalidad. Pero fue al leer los comentarios de la publicación cuando Lorena notó algo interesante. ¿Sigue soltero? ¿Cómo es posible que un hombre así no haya encontrado a alguien? Decía un comentario de una mujer, seguido de emojis de corazones. Aquello hizo que Lorena se detuviera un momento. ¿Arturo estaba soltero? Abrió su perfil, movida por la curiosidad. El feed era elegante y minimalista, con pocas publicaciones. Fotos de viajes, eventos empresariales y algunas frases motivacionales que reflejaban su gusto por el liderazgo y el éxito. Nada personal, ninguna pista sobre relaciones. Parecía un hombre enfocado únicamente en el trabajo y en mantener una imagen impecable. Lorena miró el botón de enviar solicitud de amistad. Su dedo se quedó suspendido sobre él por unos segundos. La idea era absurda. ¿Qué estaba pensando? Pero, al mismo tiempo, algo dentro de ella la alentaba. Recordó todas las veces que Alejandro había elogiado a Arturo, casi como si quisiera ser como él. Si había alguien que podría herir el orgullo de Alejandro, ese alguien era Arturo Márquez. Con el corazón acelerado, Lorena reunió coraje y apretó el botón. Era solo una solicitud, nada más, pensó. Incluso si él no la aceptaba, no tenía nada que perder. Cerró la aplicación, tratando de no pensar demasiado en ello, pero, para su sorpresa, pocos minutos después recibió la notificación: Arturo Márquez aceptó tu solicitud de amistad. Lorena abrió los ojos sorprendida por la rapidez. Abrió su perfil nuevamente, ahora con acceso a las publicaciones que antes estaban ocultas. Arturo parecía aún más interesante de cerca. Además del lado profesional, tenía un gusto refinado por el arte, la gastronomía y los viajes. El contraste entre la seriedad de los negocios y el toque de humanidad que sus publicaciones revelaban lo hacían aún más intrigante. Sin perder mucho tiempo, Lorena decidió enviarle un mensaje. Necesitaba encontrar una forma natural, algo que no sonara forzado.
Después de unos minutos pensando, escribió: «Buenas noches, Arturo. Espero que no le moleste la solicitud. Admiro mucho el trabajo que hace en la empresa. Mi exmarido siempre hablaba muy bien de usted». Dudó antes de enviarlo, pero terminó apretando enviar de una vez, antes de cambiar de idea. El mensaje quedó allí, marcado como enviado, y Lorena sintió un nudo en el estómago mientras esperaba. Tal vez él ni siquiera respondiera. Tal vez ya era demasiado tarde. Pero, para su sorpresa, la respuesta llegó rápido. «Buenas noches, Lorena. No me molesta, por supuesto. Gracias por sus palabras. Alejandro mencionaba algunas veces a usted, pero debo confesar que no sabía mucho de usted». Lorena sonrió. Arturo no solo había respondido, sino que parecía interesado en mantener la conversación. Ella continuó: «Bueno, soy una persona más reservada. Siempre preferí quedarme en los bastidores, apoyándolo en los desafíos del trabajo. Pero, lamentablemente, las cosas cambiaron». Arturo respondió casi de inmediato: «Lamento escuchar eso. Los divorcios nunca son fáciles, pero a veces traen oportunidades que no vemos al principio». La conversación fluyó de manera inesperadamente natural. Lorena se dio cuenta de que Arturo era educado, directo y, al mismo tiempo, tenía un tono cálido en sus mensajes. Poco a poco, comenzó a relajarse y a sentirse más confiada. Hablar con él era diferente a cualquier interacción que había tenido en los últimos tiempos. Esa noche, mientras los mensajes iban y venían, Lorena percibió algo que la hizo sonreír por primera vez en semanas. Había encontrado una oportunidad, una posibilidad de demostrarle a Alejandro que había cometido el mayor error de su vida. Arturo no solo era una figura poderosa, era la clave para cambiar las cosas. Y, más allá de eso, Lorena comenzó a darse cuenta de algo aún más valioso. Estaba redescubriendo partes de sí misma que Alejandro había ignorado durante años. Su encanto, su inteligencia y su determinación estaban resurgiendo. Después de algunas semanas de conversaciones, fue Arturo quien tomó la iniciativa. «Lorena, sus historias son fascinantes. Me encantaría continuar esta conversación en persona. ¿Qué le parece un café esta semana?». Ella tardó un segundo en creer lo que estaba leyendo. Arturo Márquez, el hombre que Alejandro idolatraba, quería verla. Lorena respiró hondo y escribió una respuesta confiada: «Sería perfecto. Dígame el día y el lugar, y estaré allí». Acordaron verse en un café discreto en el centro de la ciudad. Lorena pasó días pensando en qué ponerse, cómo actuar, cómo mantener la conversación interesante. Cuando llegó el día, eligió un vestido azul que resaltaba su elegancia natural, tacones discretos y accesorios que transmitían sofisticación sin exagerar. Quería parecer segura, como si ese fuera solo un encuentro casual, aunque sabía que era mucho más que eso. Cuando llegó al café, Arturo ya estaba allí, sentado en una mesa en la esquina. Llevaba un blazer gris y estaba absorto en el celular. Lorena, al verlo, entendió por qué él tenía una presencia tan impactante. No era solo su apariencia impecable, era algo en la forma en que se comportaba, una confianza silenciosa que atraía la atención. «¿Arturo?», lo llamó mientras se acercaba. Él levantó la vista, y una sonrisa sincera iluminó su rostro. «Lorena. Qué bueno que viniste». Se levantó y, con un gesto caballeroso, apartó la silla para ella. Los primeros minutos se dedicaron a las cortesías habituales, cómo estaba el café, cómo había pasado la semana y otros temas ligeros. Pero, rápidamente, la conversación tomó un rumbo más profundo. Lorena, quien antes temía no tener de qué hablar, se dio cuenta de que Arturo era excelente para mantener el diálogo fluido. Hacía preguntas sobre su vida, pero también compartía historias personales que la hacían reír y sentirse relajada. «¿Y tú? ¿Cómo logras equilibrar tanto trabajo con tiempo para ti?», preguntó Lorena, genuinamente curiosa. Arturo se encogió de hombros con una sonrisa un tanto melancólica. «No es fácil. Creo que, la mayor parte del tiempo,
sacrifiqué mi vida personal para construir lo que tengo hoy. No voy a mentir, a veces es solitario. Lorena percibió en ese momento una vulnerabilidad que no esperaba. Arturo no era solo el hombre poderoso que Alejandro describía, era alguien que, a pesar de todo su éxito, también cargaba sus propios pesos. Después de casi 2 horas de conversación, se despidieron con un apretón de manos que duró un poco más de lo normal. Arturo parecía dudar en dejarla ir, pero fue tan educado como siempre. Espero que podamos repetir esto pronto, Lorena. Ha sido una noche muy agradable. También lo creo. Solo avísame cuando quieras otro café. Sonrió, sintiéndose extrañamente confiada. En los días siguientes, Arturo enviaba mensajes constantemente. Siempre iniciaba las conversaciones de manera casual, pero pronto dirigía los temas hacia algo que mostraba su interés genuino por ella. Era diferente de Alejandro, quien solía cambiar de tema o mostrarse desinteresado cuando Lorena hablaba de sus deseos y sueños. El segundo encuentro ocurrió en un restaurante, a invitación de Arturo. Esta vez, fue aún más directo con su interés. Lorena, necesito admitir algo. No esperaba encontrar a alguien tan fascinante como tú. Cada conversación nuestra me hace querer saber más de ti. Ella se sonrojó, sorprendida por su franqueza. Yo, me siento halagada. Creo que no estoy acostumbrada a ser vista de esta manera. Durante mucho tiempo, me quedé en los bastidores. Tienes un brillo que no debería estar escondido en los bastidores. Él la miró con intensidad. ¿Tienes idea de lo especial que eres? Lorena se quedó sin palabras. Arturo tenía una manera de hablar que hacía que sus palabras sonaran sinceras y llenas de significado. Se dio cuenta de que comenzaba a sentir algo diferente por él. Arturo era más que un jefe millonario, era un hombre que la hacía sentirse vista y valorada como hacía mucho tiempo no se sentía. A partir de ese momento, las citas se volvieron más frecuentes. Arturo siempre encontraba una manera de sorprenderla, ya fuera con invitaciones a restaurantes exclusivos o con paseos más simples, como una caminata en el parque. Quería conocerla por completo, y eso encantaba a Lorena. Cierta noche, mientras caminaban por la ciudad después de cenar, Arturo se detuvo de repente y la miró a los ojos. Lorena, trajiste algo nuevo a mi vida. Algo que ni siquiera sabía que me hacía falta. Creo que estoy empezando a enamorarme de ti. El corazón de Lorena dio un vuelco. No era algo que esperaba escuchar tan pronto, pero tampoco era algo que se sintiera incorrecto. Ella sonrió, sintiendo una mezcla de nerviosismo y felicidad. Arturo, me hace sentir cosas que pensé que nunca volvería a sentir. Él tomó su mano, mirándola con una sonrisa tranquila. No voy a apresurar nada. Quiero que esto sea especial para los dos. Con el paso de las semanas, Lorena empezó a comprender algo fundamental sobre Arturo. Era un hombre justo, pero extremadamente práctico. Le gustaban los resultados, las personas que aportaban valor, y no tenía paciencia para la incompetencia o para quienes se acomodaban en su zona de confort. Fue una percepción que Lorena absorbió con atención. En sus conversaciones, Arturo mencionaba casualmente detalles del trabajo, los desafíos de liderar la empresa y, ocasionalmente, los problemas con ciertos empleados. Alejandro nunca era mencionado directamente, pero Lorena sabía que no tardaría en surgir una oportunidad. Durante una cena, Arturo habló sobre el desempeño de su equipo y dejó escapar un comentario que llamó la atención de Lorena. A veces tengo la sensación de que algunas personas se acomodan. Olvidan que el éxito de la empresa no está garantizado. Necesito gente que esté dispuesta a esforzarse más. Lorena percibió la señal. En lugar de actuar de manera directa, decidió adoptar un enfoque más sutil, sembrando pequeñas semillas que, con el tiempo, podrían convertirse en dudas mayores. Imagino lo difícil que debe ser lidiar con tantas personalidades diferentes, dijo con un tono aparentemente despreocupado. Sé, por experiencia, que no todos valoran las oportunidades que tienen. Algunas personas simplemente asumen que pueden relajarse después de un tiempo.
Arturo asintió ligeramente, pareciendo reflexionar sobre sus palabras. No preguntó nada más, pero Lorena se dio cuenta de que su estrategia había comenzado. Ahora, necesitaba ser cuidadosa y esperar el momento adecuado para reforzar sus ideas. En las semanas siguientes, Lorena aprovechó pequeñas oportunidades en las conversaciones para dirigir sutilmente el enfoque hacia Alejandro. Nunca hablaba mal de él abiertamente. En su lugar, hacía comentarios que dejaban espacio para interpretaciones. ¿Sabías que Alejandro siempre hablaba mucho de ti en casa? Te admira bastante. Te sonrió, fingiendo nostalgia. Pero a veces me preguntaba si realmente entendía el peso de la responsabilidad de estar en una empresa como la tuya. Arturo frunció levemente el ceño, pero no comentó nada. Era exactamente lo que Lorena quería, una reacción pequeña, casi imperceptible, pero que indicaba que estaba prestando atención. En otro momento, durante una caminata, tocó el tema de manera aún más estratégica. Arturo, ¿puedo hacerte una pregunta? Comenzó con un tono curioso. Y claro, lo que quieras. ¿Y crees que algunas personas pueden perder el sentido de propósito cuando alcanzan una posición cómoda? Como, olvidar por qué comenzaron o dejar de esforzarse como antes. Arturo sonrió ligeramente, mirándola de reojo. ¿Le estás hablando de alguien en particular? Lorena rió suavemente, desviando la mirada como si estuviera evitando la pregunta. No exactamente. Es solo algo que pensé. Hizo una pausa, ajustando su tono a algo más serio. Pero, pensándolo bien. Durante nuestro matrimonio, Alejandro a veces parecía muy confiado de que las cosas siempre saldrían bien para él, ¿sabes? Como si supiera que, hiciera lo que hiciera, la gente seguiría confiando en él. La respuesta de Arturo fue un leve arqueo de cejas. No dijo nada, pero su expresión decía mucho. Lorena sabía que, aunque Arturo mantenía una postura profesional, ya comenzaba a cuestionar el verdadero valor de Alejandro dentro de la empresa. El momento decisivo llegó una noche, mientras cenaban en un restaurante elegante. Arturo parecía más relajado de lo habitual, tal vez por el ambiente o el vino que estaban tomando. Lorena decidió aprovechar la situación. ¿Has considerado hacer una reestructuración en tu equipo? Preguntó de manera casual. Tal vez algunos cambios puedan ayudar a impulsar aún más la empresa. Arturo dejó la copa de vino sobre la mesa y la miró con curiosidad. Hablas como si conocieras a mi equipo mejor que yo. Sonrió, pero había un tono curioso en su voz. Lorena esbozó una leve sonrisa, fingiendo despreocupación. No es eso. Pero sé que algunas personas pueden no estar en el mismo ritmo que tú. Y, bueno, digamos que Alejandro siempre ha tenido sus peculiaridades en el trabajo. No quiero entrar en detalles, pero algunas de sus actitudes siempre me han dejado intrigada. Arturo inclinó la cabeza, claramente interesado, aunque mantenía una postura tranquila. ¿Qué tipo de actitudes? Lorena fingió dudar, como si no quisiera parecer chismosa. No quiero ser crítica. Solo creo que, a veces, se preocupaba más por mantener las apariencias que por realmente mostrar resultados. Pero, claro, tú conoces su desempeño mejor que yo. Fue una jugada perfecta. Lorena no necesitaba ser más explícita, sabía que, con el temperamento de Arturo, él mismo empezaría a unir las piezas. Y fue exactamente lo que ocurrió. En los días siguientes, Arturo mencionó en varias ocasiones que estaba reevaluando a algunos miembros de su equipo. No hablaba directamente de Alejandro, pero Lorena sentía que sus palabras estaban cada vez más cerca del objetivo. Finalmente, durante una conversación en la oficina de Arturo, dejó escapar lo que Lorena tanto había esperado. Estoy empezando a reconsiderar el papel de Alejandro en la empresa. Es competente, pero algo me dice que no está completamente alineado con lo que espero para el futuro. Arturo suspiró. A veces tengo la impresión de que se ha acomodado. Lorena permaneció en silencio, fingiendo sorpresa, pero por dentro celebraba. Su manipulación había dado resultado.
Arturo ahora estaba considerando lo que antes parecía impensable: revisar el lugar de Alejandro en la empresa. Un día, durante una cena, Arturo sacó a colación un problema reciente. Hoy fue un día agotador en el trabajo, dijo, jugando con la copa de vino. Alejandro cometió un error grave en una de las presentaciones para un cliente importante. Fue algo que podría haberse evitado si se hubiera preparado mejor. Lorena mantuvo una expresión neutral, pero por dentro sintió una oleada de satisfacción. ¿Qué pasó exactamente?, preguntó, con un tono interesado. Presentó cifras erróneas en una negociación. No solo eso, su actitud fue, Arturo se detuvo, buscando las palabras adecuadas. Descuidada. El cliente notó que estaba inseguro, y eso puso en riesgo el contrato. Lorena se inclinó ligeramente hacia adelante, mirándolo a los ojos. ¿Y cómo manejaste eso? Le pedí que corrigiera todo y enviara una rectificación por correo electrónico, pero no estoy seguro de si puedo confiar en que resolverá la situación. Estoy considerando algo más definitivo. Arturo suspiró, pasándose una mano por el rostro. Tal vez sea momento de que Alejandro siga otro camino. La empresa necesita a alguien más comprometido. Esas palabras sonaron como música para los oídos de Lorena. Finalmente, todo el esfuerzo por sembrar dudas había dado frutos. Pero sabía que debía ser cautelosa en ese momento. Arturo, tú conoces mejor a tu equipo. Si sientes que él no está a la altura, tal vez sea momento de hacer cambios. Hizo una pausa, fingiendo cierta vacilación antes de continuar. Pero, ¿puedo pedirte algo? Él arqueó las cejas, intrigado. Y claro, lo que quieras. Lorena sonrió, ajustando su tono a algo más persuasivo. Déjame darle la noticia. Quiero que sepa que las consecuencias de sus decisiones no pasaron desapercibidas. Arturo pareció sorprendido por la petición, pero luego rió, encontrando divertida la idea. ¿Quieres darle la noticia? ¿Por qué? Alejandro necesita entender que no puede simplemente ignorar a las personas y salir impune. Quiero que vea que subestimó a la persona equivocada. Sus ojos brillaban con determinación. Y, para ser honesta, sería un momento satisfactorio. Arturo dudó un momento, pero luego asintió con la cabeza, dándole su aprobación. Está bien. Será el lunes. Estoy seguro de que será un encuentro inolvidable. Lorena sonrió, sintiendo una mezcla de nerviosismo y euforia. Ese era el momento que había esperado desde que Alejandro salió de casa con sus maletas. Era más que una venganza, era una forma de demostrarle que ella no era una mujer que se podía desechar. El lunes, Lorena se preparó meticulosamente. Se puso un impecable traje blanco que destilaba elegancia y confianza. Su cabello estaba perfectamente arreglado, y el maquillaje resaltaba sus ojos, dándole un aire aún más imponente. Cuando se miró al espejo antes de salir de casa, no vio a la mujer herida que Alejandro había dejado atrás. Ahora era una mujer en control de su vida. Cuando llegó a la empresa, pasó por la recepción con pasos firmes. El ambiente estaba agitado, pero todas las miradas se dirigieron hacia ella. Lorena sabía que su presencia allí era inesperada, y esa era precisamente la intención. Un asistente la acompañó hasta la oficina de Alejandro. Él estaba sentado en su escritorio, absorto en una presentación en la pantalla de su computadora. Ni siquiera notó cuando la puerta se abrió y Lorena entró, cerrándola detrás de ella con un leve clic. «¿Alejandro?», dijo ella, con un tono calmado pero firme. Él levantó la cabeza de inmediato, y lo que vio lo dejó en completo estado de shock. Por un instante, parecía que no podía creer lo que veía en sus ojos. «Lorena, ¿qué haces aquí?». Ella caminó lentamente hacia su escritorio, sosteniendo una carpeta que Arturo le había dado esa mañana. Se sentó en la silla frente a él, cruzando las piernas con una sonrisa enigmática. «¿Sorprendido de verme?», dijo ella, inclinándose ligeramente hacia adelante.
Tengo algo importante que decirte. Alejandro seguía atónito. Parecía buscar palabras, pero no salía nada. Finalmente, balbuceó, ¿qué está pasando? No tienes autoridad para estar aquí. Lorena rió suavemente, como si encontrara graciosa su confusión. Ah, Alejandro. ¿De verdad crees que todavía lo sabes todo, no? Pero déjame explicarte. Estoy aquí porque Arturo me pidió que te diera una noticia. El nombre de Arturo hizo que el rostro de Alejandro cambiara por completo. Ahora parecía aún más confundido y ansioso. ¿Arturo? ¿Qué tienes que ver con él? Ella sonrió aún más, saboreando cada segundo. Bueno, digamos que nuestras vidas se cruzaron de forma inesperada. Y, mientras tú estabas demasiado ocupado con tus prioridades, yo encontré a alguien que reconoció mi valor. Pero vamos a lo importante. Abrió la carpeta y colocó un documento sobre la mesa. Estás despedido. El silencio en la sala era casi palpable. Alejandro parpadeó varias veces, como si intentara procesar lo que acababa de escuchar. Que esto es un absurdo. No puedes. Comenzó a protestar, pero Lorena lo interrumpió, levantando una mano. Y no te preocupes. Arturo ya tomó la decisión. Yo solo estoy aquí para entregártela personalmente. Se levantó, acomodándose el traje. Y antes de que se me olvide, sería bueno que dejes esta oficina bien limpia. Pronto será mía. La expresión de Alejandro era de puro shock e incredulidad. Parecía haber perdido completamente el control. Lorena lo miró por última vez, con una sonrisa que decía todo lo que sentía. Ah, y Alejandro. Buena suerte. Parece que la vas a necesitar. Con eso, se dio la vuelta y salió de la oficina, dejando a Alejandro solo, tratando de juntar las piezas de lo que acababa de ocurrir. Arturo, como siempre, estaba a su lado. Parecía más liviano desde que Alejandro había dejado la empresa, como si una pieza disonante hubiera sido retirada del rompecabezas. Para Lorena, esta cercanía creciente con Arturo era más que un premio, era una nueva historia que estaba dispuesta a vivir plenamente. En una noche especial, Arturo la sorprendió. La había invitado a cenar a un restaurante elegante en lo alto de un edificio, con una vista impresionante de la ciudad. Lorena, que ya estaba acostumbrada al gusto refinado de Arturo, no sospechó nada. Pero había algo diferente esa noche. Desde el momento en que él la recogió, vestido con un traje impecable y con una sonrisa que reflejaba una sutil ansiedad, ella sintió que algo especial estaba por suceder. Al llegar, fueron conducidos a una mesa reservada en un rincón con una vista privilegiada. Velas iluminaban el lugar, y el ambiente era íntimo y acogedor. Arturo estaba más callado de lo habitual, y Lorena, aunque curiosa, decidió esperar. Después de brindar con vino, Arturo tomó la mano de Lorena, entrelazando sus dedos con los de ella. Y Lorena, necesito decirte algo que llevo en el corazón desde hace tiempo. Y él la miró a los ojos, y el tono de su voz estaba cargado de emoción. Claro, dime. Ella sonrió, animándolo. Él respiró hondo, como si buscara las palabras adecuadas. Cuando nos conocimos, no tenía idea de cuánto cambiaría mi vida. Apareciste en un momento en el que no sabía que necesitaba a alguien. Me hiciste ver las cosas de una manera diferente, trajiste luz, inteligencia y pasión a mis días. Sonrió suavemente. Y, Lorena, ahora no puedo imaginar mi vida sin ti. Antes de que Lorena pudiera responder, Arturo sacó una pequeña caja de terciopelo del bolsillo y la abrió, revelando un deslumbrante anillo de diamantes. Lorena, ¿quieres casarte conmigo? El corazón de Lorena se aceleró. Era un momento que jamás imaginó vivir, especialmente después del caos en el que su vida se había convertido en los últimos meses. Pero ahí estaba Arturo, el hombre que no solo la admiraba, sino que la veía como su igual, alguien con quien quería construir un futuro. Ella sonrió, con los ojos llenos de lágrimas de emoción, y respondió sin dudar, sí,
Arturo, acepto. La sonrisa de él fue radiante, y colocó el anillo en su dedo mientras ambos brindaban por la nueva etapa de sus vidas. Para Lorena, aquel momento era más que una propuesta de matrimonio, era la consolidación de su transformación. Había pasado de ser una mujer subestimada a alguien fuerte, amada y valorada. Unas semanas después, Arturo le dio otra sorpresa. La llamó a una reunión en su oficina en la empresa. Lorena lo encontró curioso, pero fue, ya acostumbrada a frecuentar ese entorno. Al entrar, encontró a Arturo sonriendo, con una carpeta en la mano. «Tengo algo para ti». Y le entregó la carpeta a Lorena, quien la abrió con curiosidad. Dentro había documentos y una carta oficial de la empresa. «¿Qué es esto?», preguntó ella, hojeando los papeles. «Es tu nombramiento como directora de Relaciones Públicas de la empresa». Arturo sonrió, luciendo satisfecho con la sorpresa. «Tu inteligencia y visión estratégica son cualidades que no puedo ignorar. Además de ser mi prometida, mereces un papel destacado aquí». Lorena se quedó sin palabras. Era más de lo que podía imaginar. Además de ser valorada como mujer, ahora también tendría un cargo importante en la empresa. Aquello era la prueba de que su vida había tomado un rumbo extraordinario, mucho más allá de lo que creía posible meses atrás. «No sé qué decir», dijo ella, emocionada. «Solo di que aceptas el puesto». Y él rió. «Acepto, por supuesto», respondió, abrazándolo con gratitud. Mientras Lorena vivía ese momento de crecimiento y felicidad, Alejandro estaba en un camino completamente diferente. Después de ser despedido, intentó negociar con otras empresas del sector, pero los rumores sobre su comportamiento negligente en el trabajo ya se habían difundido. No surgió ninguna oferta, y empezó a darse cuenta de que su reputación estaba arruinada. Para empeorar las cosas, Carla, que al principio parecía solidaria, comenzó a alejarse. Ella se había sentido atraída por la posición destacada de Alejandro, por el estatus que ofrecía. Pero, sin empleo ni prestigio, él ya no le resultaba tan interesante. «Alejandro, tenemos que hablar», dijo Carla una noche, mientras él intentaba desesperadamente conseguir contactos para una nueva oportunidad. «¿Qué pasa ahora?», preguntó él, irritado. «Creo que está claro que no estamos funcionando. Pensé que sería diferente, pero dudó antes de finalizar. Ya no puedo más». Él se quedó en silencio, mirándola incrédulo. Carla, la mujer por la que lo había dejado todo, lo estaba abandonando. Sin empleo, sin dinero y ahora sin ella, Alejandro se dio cuenta, demasiado tarde, de que sus decisiones habían destruido todo lo que tenía. En los meses siguientes, se sumergió en un estado de aislamiento, observando desde lejos cómo Lorena se convertía no solo en una figura pública junto a Arturo, sino también en una mujer exitosa, fuerte y admirada. Lorena sabía que Alejandro estaba solo ahora, pero ya no sentía rabia ni resentimiento. Había superado todo eso. Su vida estaba en un lugar al que él ya no podía alcanzarla. Para ella, el pasado era solo un recordatorio de que, a veces, las cosas deben desmoronarse para que algo mejor sea construido. Y así, Lorena demostró que quien subestima a otro puede terminar pagando un alto precio. Pero esta no fue la única vez que un esposo arrogante creyó tener el control. En el aniversario de 10 años de matrimonio, un hombre decidió revelar a su amante y pedir el divorcio delante de todos, pensando que saldría ganando. Solo que no contaba con que la reacción de su esposa lo dejaría completamente sin palabras. ¿Quieres saber qué pasó? Haz clic en el video y descubre esta increíble historia.